Al dividir correctamente la palabra de verdad, ciertamente debemos entender también que estas administraciones que están en la palabra de Dios tienen que permanecer dentro de los confines en que Dios las ha situado en su palabra. Y por supuesto, como ustedes bien saben, esta palabra administración, esta palabra economía, y la traducción correcta de economía es administración, no es dispensación. Esta es enteramente errónea cuando se trata de la exactitud de dividir la palabra de Dios. Tenemos que volver al uso original de la palabra economía, que significa administración de una casa o de un periodo de tiempo. Hasta donde hemos podido estudiar la integridad de la palabra de Dios, tenemos estas divisiones principales de las administraciones en la palabra: el paraíso original, la patriarcal, la ley, la administración de Cristo, la iglesia, la aparición y el paraíso final o la administración de gloria. Estas son las diferentes administraciones que están establecidas en la palabra. Y algunas de estas administraciones terminan muy abruptamente. Por ejemplo, esta primera administración del paraíso original se cubre en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis. Y en el capítulo 3, en el versículo 24, simplemente termina así nada más, donde dice: echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando él echó fuera al hombre del huerto de Edén, y a propósito, huerto aquí en la Septuaginta, que es la traducción al griego, es la palabra paradesos, paraíso. El huerto de Edén es un paradesos, un jardín de encantos. El paraíso siempre es un lugar sobre la tierra, un lugar literal en la tierra, como se lee en Génesis capítulos 1 y 2, que terminó. Y la forma en que Dios trataba con el hombre en esa administración sencillamente terminó cuando Él los echó fuera del huerto. Y luego, después del término de la administración del paraíso original, viene la segunda, la administración patriarcal. Esta administración de los patriarcas, Abraham, Isaac, y así sucesivamente con su descendencia, termina con la entrega de la ley a Moisés. Lo que se dio antes de la ley escrita, antes de la ley que se le entregó a Moisés, esto consistía en leyes no escritas. Y las cosas que eran pecados antes que la ley fuera escrita, se volvieron transgresiones después que se dio la ley. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que han pecado sin ley, no significa que no hubiera ley, significa que no estaba escrita. Está hablando de esa ley no escrita en el periodo patriarcal. Hay otra referencia en Hechos capítulo 17 que quiero compartir con ustedes. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no es maravilloso? Dios habiendo pasado por alto, Él los pasó por alto, los tiempos de esta ignorancia. Dice el versículo 30, los tiempos de esta ignorancia, refiriéndose al período patriarcal cuando la ley era una ley no escrita. Los tiempos de esta ignorancia, Dios los pasó por alto. Simplemente los pasó por alto. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Significa que Él simplemente cerró los ojos frente a ello. Lo pasó por alto. Aquí hay una maravillosa declaración. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Después de la administración patriarcal, viene la administración de la ley. Y la administración de la ley es la que está bajo Moisés con los 10 mandamientos y más de 900 leyes adicionales. Cuando Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, Él terminó la administración de la ley y en lo práctico redujo todas esas leyes que están en el Antiguo Testamento a 2. Y ellas se declaran en Mateo 22. Ustedes me han oído citarlo una gran cantidad de veces, pero aquí, hoy día, quiero leérselos otra vez. Versículo 36. Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos Jesucristo puso todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas. La palabra dice que Jesucristo incluyó todas las leyes de todo el Antiguo Testamento en dos. Ame a Dios, ame a su prójimo, y como yo digo muchas veces, haga lo que quiera. Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, y ama a su prójimo, lo que usted haga no va a ser descabellado, sino que le va a agradar a usted, y le va a agradar a Dios, porque usted estará haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Cristo llevó a cabo la ley. Él llevó a cabo la ley, y cuando Cristo murió, las leyes quedaron totalmente erradicadas. Cuando Jesucristo, quien cumplió toda la ley, murió, ese fue el término, el fin de la ley. Hay un pasaje en Colosenses, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, el cual es extraordinariamente significativo. Y quiero compartirlo con ustedes para que puedan ver la grandeza de esto. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿No es eso grandioso? Anulando el acta de los decretos. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué hizo Jesucristo cuando Él dio fin a la ley? ¿A qué se refiere cuando dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? Estas palabras se han entendido muy poco. Usted puede leer comentario tras comentario y descubrirá que hay gran confusión y que de verdad no alcanzan a entenderlo. Pero este versículo aquí se relaciona con un versículo en el Antiguo Testamento igualmente difícil de entender para la mayoría de la gente. Pero yo creo que es muy sencillo si nosotros simplemente lo miramos y entendemos lo que Jesucristo hizo cuando llevó a cabo y terminó la ley, dejando atrás la administración de la ley. En el capítulo 40 de Isaías 40, en el versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Un comentario que el doctor Wirbil leyó hace muchos años, decía que el Señor les dobló la porción del mal, porque decía que Israel recibió el doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Recibió el doble por todo. La razón por la cual ellos no pueden entender el significado y no pueden explicarlo es porque ellos no entienden que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él concluyó esta ley, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren, dice en la primera parte de Isaías que su pecado es perdonado. Bueno, si Dios perdonó su pecado, entonces Él no podía doblarle esa porción, ¿verdad? Dice que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué significa esto? Es una verdad magnífica. ¿Han oído de los ancianos en la puerta? Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y en los tiempos antiguos en la Biblia, si un hombre se declaraba en quiebra, él tenía que presentarse delante de los ancianos en la puerta de la ciudad, quienes eran los que presidían el juicio. Y tenía que darles una lista de todas las deudas que tenía, a quién le debía y cuánto. Para explicarlo mejor, imagínense un pedazo de papel. Bueno, los ancianos pondrían en la parte superior de ese papel el nombre de la persona en quiebra. Si yo estuviera en quiebra, yo anotaría mi nombre allí, en la parte superior de la hoja. Bueno, voy a declararme en quiebra para mostrarles lo que realmente significa este versículo. Así que yo apunto. Le debo a Juan Brinquito $5,000. Número 1.
Juan Brinquito, $5,000. 2. La misma hoja. Le debo a Enrique Boloco $750. Número 3. Le debo a fulano de tal la cantidad de dinero que sea. Y no podemos olvidar a María Mágica aquí. 4. Le debo a María Mágica $60. Yo no sé para qué, pero se lo debo. Aquí que una tras otra, ellos escriben cada cosa. Todas mis faltas, todas mis deudas, todas escritas allí. Luego ellos, los ancianos en la puerta, toman este papel y lo ponen en la puerta principal de la ciudad, por donde toda la gente entra. Y ahora, allí está. Y todos lo pueden ver. Todos los que vengan al pueblo y venden y compran, ellos entran y dicen, ¡ay, Dios mío, miren eso! Este hombre está en quiebra. Nunca lo hubiéramos imaginado. Pensábamos que nunca iba a estar en quiebra. Sin embargo, allí está. El encargado de los ancianos de la puerta lo puso allí. Y aquí estoy en esta vergonzosa situación. Mi familia ha sido humillada. Mi esposa, mis niños, mis hermanos y hermanas, todos están profundamente dolidos porque yo tuve que declararme en quiebra. Y lo pusieron en la puerta de la ciudad donde todo el mundo lo puede ver. Así que ese papel permanece allí colgado, día tras día. Pero un día un hombre viene al pueblo, un hombre a quien probablemente ayudé años atrás, o que amaba a mi familia. Él viene al pueblo. Él no me ha visto, mas aún es un desconocido total para mí. Puede que nunca lo haya conocido, pero digamos que la familia le ha ayudado. Él llega al pueblo y entra por la puerta de la ciudad y ve el papel puesto allí y dice, este hombre está en quiebra. Miren eso, es una desgracia. ¿Cómo ayudó a nuestra familia? Su familia ayudó a nuestra familia. Entonces él va a ver a los ancianos en la puerta y dice, yo quiero ser el benefactor de este hombre. Quiero ser su benefactor. Así que pagaré todo lo que él deba. Y no se le permite descontar nada como lo hacemos hoy en el caso de quiebra, en el que se contentan con lo que pueden recibir, puede ser el 10 o el 20%. Pero no es así en la palabra de Dios. El benefactor paga completamente la cantidad completa de lo que se debe. 5,000, 750, 60, cualquier otra cosa. Él lo paga completamente a los ancianos en la puerta. Luego los ancianos hacen lo siguiente. Quitan la lista de la puerta, después que todo esté pagado, y doblan el papel. Es esto de lo que está hablando Isaías. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Doble por todos sus pecados. Ahora, escribe mi nombre en el papel doblado, mi nombre, y lo ponen de nuevo en la puerta de la ciudad, y todos mis pecados se han ido. Están todos doblados dentro del papel. Están cerrados. Nadie puede verlos. Están tapados completamente. Esto es lo que quiere decir en Colosenses cuando leemos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Jesucristo los llevó a la cruz con él. Él los clavó en la cruz. Los dobló para nosotros. Y así nosotros podemos colgarlo de nuevo en la muralla de las puertas de la ciudad. Todo el mundo entra. Y yo soy tan blanco como la nieve. No tengo nada contra mí. Nada que me detenga por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. ¿No es esa una verdad magnífica de Colosenses y de Isaías? Como Él tomó el acta de los decretos que estaban contra nosotros y Él la dobló, de modo que somos tan blancos como la nieve. Cristo cumplió y terminó la ley. Por eso es que en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, si Él nos redimió de la maldición de la ley, entonces ¿estamos qué? Estamos redimidos. Eso dice Gálatas 3:13. Y en Romanos 10:4 dice lo siguiente, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, si Cristo es el fin de la ley, ¿Él es qué? Él es el fin de ella. Entonces, ¿por qué todavía siguen poniéndose a sí mismos bajo ella?
porque es lo único que saben, por eso. Pero esto es lo que Cristo hizo cuando estaba aquí sobre la tierra. Mateo 27. Mateo 27, capítulo 27, versículo 51, nos dice que cuando Jesucristo murió, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Comúnmente no se rasga algo de arriba abajo, se hace de abajo hacia arriba. Se comienza en la parte inferior y se rasga hacia arriba. Este se rasgó desde arriba hacia abajo. Este velo separaba a la gente y los sacerdotes, por decirlo así, y abrió toda el área para que cualquiera pudiera entrar. Cristo terminó el gran periodo de la ley. Él cerró la tercera administración, y la cuarta administración es la administración de la esposa de Cristo, la iglesia, durante la cual Cristo llevó a cabo la ley y la terminó por completo. Esta es la administración de Cristo. Y esa administración de Cristo termina oficialmente con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero en la práctica no terminó sino hasta la última parte de Hechos, porque la revelación de lo que era la iglesia aún no se había dado, y muchos creyentes aún eran celosos por la ley, como dice Hechos 21:20. Luego, la quinta administración es aquella a la cual usted y yo pertenecemos. La administración de la iglesia. La administración de la iglesia de gracia comenzó en Pentecostés, pero el misterio, como recordarán, se dio a conocer por primera vez cuando fue revelado al apóstol Pablo. Luego está la que se llama la administración de la aparición. Esta administración de la aparición comienza con la gran reunión de la iglesia, de los creyentes renacidos de la época desde el día de Pentecostés hasta el retorno de Cristo, con esa gran reunión de los creyentes. Los relatos están en 1 Tesalonicenses 4:17 y 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y siguientes. Esta aparición se llama también la administración de Apocalipsis, tomada del libro de Apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis, de donde obtenemos la palabra Apocalipsis. Este es el período de tiempo cuando Él aparecerá. Reunirá a la iglesia, luego volverá a la tierra con sus santos, y ese periodo de tiempo, la administración de la aparición, termina cuando Satanás es destruido y nosotros tenemos el juicio, el gran trono blanco, como se relata en la palabra de Dios. Y la última administración es la administración del paraíso, o de gloria. Esta es la última. Este paraíso final, o administración de gloria, estoy hablando de una sola administración, complementa la administración original, porque el relato de esto comienza en Apocalipsis capítulo 21, y complementa lo que se inició en Génesis capítulos 1 y 2, y que terminó, como les leí, en Génesis 3:24. Esto comienza otra vez en Apocalipsis 21, y es otra vez un lugar en la tierra. Tenemos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia, donde ya no hay más enfermedad, ni dolor, ni muerte, ninguna de esas cosas. Ahora, esto es simplemente un recorrido rápido. Es un recorrido rápido a través de todo esto, simplemente para mostrarles las administraciones y la forma en que funcionan y por qué funcionan de ese modo. Ahora nada más quiero llamar su atención a una o dos cosas más que necesitan decirse en oración con entender algunas de estas verdades, más allá de donde la Escritura se interpreta a sí misma, en el versículo, en el contexto, o cómo se ha usado anteriormente. Solo quiero llevarles un paso más adelante, en unas pocas cositas, y entonces todo encajará perfectamente en relación con esas verdades bíblicas a las cuales nos debemos adherir. Recuerden, tenemos que determinar correctamente a quién está escrita, determinar correctamente nuestras administraciones. Luego, el versículo difícil. Ese versículo difícil debe entenderse a la luz del versículo claro. Tiene usted un versículo que es difícil de entender, pero hay 100 versículos claros que tratan del mismo tema. ¿Sabes de lo que hemos hecho? Hemos magnificado ese versículo y nos hemos olvidado de los otros 100. Eso no es honesto. Eso no es buena interpretación. Eso no es dividir correctamente la palabra.
debe asegurarse que ese único versículo armonice con los otros 100, no forzándolo, sino estudiándolo. Porque si usted tiene 100 versículos claros y uno que no es tan claro, este tendrá que encajar con los otros 100 versículos. Algunas veces el Dr. Wilbil ha esperado por 10 años, algunas veces 15 años, para poder hacer armonizar un versículo que sobresalía por difícil y que no encajaba de ninguna manera. Entonces pudo finalmente hacer armonizar ese versículo. Pero el tiempo no es importante. Las claves son importantes. Tiene que encajar. Absolutamente tiene que encajar. Así que deben siempre recordar ese punto, que deben hacer que el versículo que parece más difícil armonice con el resto de esta maravillosa palabra de Dios. Además, no solo debemos aplicar estos 2 puntos, sino en tercer lugar, la interpretación y la aplicación de una palabra de la palabra debe hacerse siempre en relación con a quién se dirige. ¿A quién se dirige? Eso es muy importante. Usted no puede tener la interpretación apropiada si no reconoce a quién se dirige, ni puede tener la aplicación apropiada sino hasta que reconozca a quién se dirige. Miren, la interpretación debe estar primero y siempre en relación con a quién está escrita. Así que si está escrita Israel, la interpretación de esa sección de la palabra de Dios debe ser siempre y ante todo a Israel. Entonces usted puede aplicar escrituras que no están dirigidas a usted. Usted puede aplicarlas al punto de que estén de acuerdo con la palabra de Dios que sí está dirigida a usted. Así que siempre recuerde tener presentes esos puntos, porque a menos que determinemos correctamente a quién está escrita en nuestras administraciones, alineemos nuestros versículos difíciles con los claros y sencillos y tengamos establecidos nuestros principios de aplicación e interpretación, siempre nos veremos en apuros en nuestros esfuerzos por dividir correctamente la palabra. Miren en Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo 25. Aquí tenemos este pasaje que quiero compartir con ustedes. Deuteronomio 6, 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. En otras palabras, si guardo todos los mandamientos de los cuales habla Deuteronomio 6:25, entonces seré hecho justo. Bueno, ¿a quién está dirigido Deuteronomio? ¿A quién está dirigido? A los judíos, a Israel. Así que si ellos guardaban la ley, ellos eran hechos justos. Miren, esto en Deuteronomio se puede decir bajo la ley, pero no se puede decir en la administración de la iglesia de gracia. Por ejemplo, miren en Romanos 3, en el versículo 20 de este capítulo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En Romanos dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Mientras que en Deuteronomio decía que si usted guardaba la ley, sería hecho justo. Ahora superficialmente parece ser una contradicción, pero no es ninguna contradicción, siempre que reconozcamos a quien está escrita. Deuteronomio bajo la ley a judíos, Romanos a la iglesia. Solo reconocer a quién está escrita le quita toda la confusión. Miren en Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 16. Escuchen esto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así es, en las epístolas eclesiásticas. Y en capítulo 3, en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Así que cuando se divide correctamente la palabra en cuanto a quién está escrita, entendiendo que el versículo que parezca ser más difícil debe siempre armonizarse a la luz de los otros más claros, entonces se empieza a ver que la palabra de Dios encaja como anillo al dedo porque se interpreta a sí misma, o en el versículo mismo donde está escrita, o en el contexto, o cómo se ha usado anteriormente. Y usted debe poner esto en su mente con las pocas variaciones que les he dado en estas grandes y maravillosas verdades bíblicas. Así que para concluir todo esto, sobre cómo la palabra no es de interpretación privada, recuerden siempre esto primero.
que ninguna profecía, ninguna cosa que haya sido predicha o declarada es de interpretación privada. Para resumirlo todo ahora, para que puedan adentrarse en la profundidad de la palabra de Dios conmigo y entender la minuciosa precisión de su grandeza, recuerden que toda escritura se interpreta a sí misma, ya sea en el versículo, en el contexto o cómo se ha usado anteriormente. Y a la luz de esto podremos trabajar la integridad y la exactitud de la palabra de Dios fielmente como hijos de Dios.